Algo que es en realidad triste desde un punto de vista pastoral es ver a un cristiano estancado, es ver a un cristiano inmaduro, es ver a un cristiano que simplemente se allegó a Dios por razones puramente, bueno, en realidad todos empezamos con razones puramente egoístas hasta cierto punto, pero ver que después de pasado el tiempo, esas razones egoístas no han desaparecido todavía y siguen allí presentes en la vida del creyente. Un cristiano sin madurez, un cristiano conforme con lo que tiene, un cristiano que ha ordenado su vida de una manera religiosa, pero no ha llegado al punto donde tiene que llegar. La palabra de Dios nos dice que estamos creciendo, vamos creciendo día con día hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero hay muchos cristianos que esa idea de llegar a la estatura del varón perfecto ni siquiera se le cruza por la cabeza, ni siquiera cree que eso es en realidad una meta, la cual tiene que estar bien presente en nuestra mente y en nuestro corazón, algo por lo cual debemos esforzarnos día con día. Y cuando digo esforzarnos, no crean que me estoy refiriendo a un esfuerzo sobrehumano o algo que nos va a dejar cansados, que nos va a costar o que algo que es imposible de alcanzar. No, me estoy refiriendo a ese esfuerzo que cada ser humano que tiene que hacer de negarse a sí mismo y que permitir que Dios haga el trabajo que solo Él puede hacer de una manera sobrenatural. Sin las condiciones adecuadas para promover el crecimiento espiritual en la vida de un creyente, se corre el peligro de que el edificio que Dios está edificando en nosotros se desplome. Por eso es que vemos muchas veces personas que nunca agarraron la onda, nunca entendieron qué era lo que estaban haciendo y empezaron quizás con un gran entusiasmo, hasta los veíamos dentro de la iglesia y los admirábamos por su labor, por su esfuerzo, por su tesón, por, ¿cómo podríamos decirle? Su seriedad, su compromiso con la iglesia, pero muchas veces todas estas cosas pueden ser, hermanos, imitadas y no provenir de... No voy a, quizás esté usando la palabra equivocado cuando digo inventadas, pero quizás la intención es buena, pero el creyente no tiene las bases correctas para seguir para adelante. Y entonces vemos personas que arrancaron bien, se esforzaron, hicieron todo lo que hicieron, pero por falta de conocimiento pereció mi pueblo, dice el Señor. Por esa falta de conocimiento, muchas veces las personas que empiezan bien su carrera llegan a un punto donde topan y de ahí ya no avanzan. Y entonces la vida espiritual se viene a convertir en una vida religiosa, una vida árida, una vida que no trae la satisfacción que un creyente tiene que tener. Llegue el hastío, llegue el aburrimiento, pero simplemente porque no se ha entendido un principio o varios principios que son básicos para el creyente. Hoy en este mensaje vamos a meternos a, a estudiar uno de estos principios básicos. Y hay tres áreas en la vida del creyente que Dios ha provisto un tratamiento para evitar que el creyente que se elevó un poquito se venga para abajo. Y muchas veces hay personas que las vemos ya por años dentro de la palabra de la iglesia y nunca han madurado, nunca han crecido, siempre están viviendo con un pie dentro de la iglesia y otro pie en el mundo, siempre están viviendo con una ambivalencia en sus vidas que no va con lo que es ser cristiano. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, dice la palabra de Dios. Y entonces nosotros tenemos que ir caminando, evitando esta ambivalencia y caminar de la manera que Dios quiere. Y entonces, para esto Dios ha hecho provisión. Para esto Dios, que en un momento dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia,
Dios ha hecho provisión, porque la vida abundante, hermanos, no es una vida de felicidad a mi manera, sino que es una vida a la manera de Dios. Una vida que trae una sonrisa al rostro de Dios y por ende provoca en nosotros una satisfacción que no tiene nada que ver con lo carnal, que no tiene nada que ver con la vanidad de la vida, sino que más que todo con honrar y glorificar el nombre de Dios. Y esto de glorificar a Dios tiene que ser la meta de cada creyente. Y pues hay, decíamos, tres cosas que pasan en la vida del cristiano. La primera barrera que tenemos para el crecimiento es la barrera del pecado, porque nosotros tenemos que tener una comunión íntima con Dios y el pecado es la primera barrera que tiene que ser salvada, que tiene que ser quitada de en medio. Luego tenemos una conciencia culpable. ¿Cuántos de nosotros en nuestro crecimiento espiritual no nos sentimos culpables delante de Dios por una u otra razón? A veces somos tan religiosos que vivimos autocondenándonos, autodescalificándonos y Dios lo dejamos, ¿cómo le diría? No es que lo deje, no quiero decir eso. A Dios, la palabra de Dios la dejamos a un lado, porque Dios no quiere que haya barrera entre Él y nosotros. Dios no quiere que tú tengas una conciencia culpable. Y el tercer elemento, hermanos, que tenemos que dejar atrás es ese elemento de la acusación satánica, que también Dios ha hecho provisión para que tengamos una defensa en contra de Satanás cada vez que venga a decirnos, tú eres un pecador. Hay una situación en la vida del creyente en que, vamos a decirlo así, pecamos. Y entonces nos sentimos mal por haber pecado. Vamos, le pedimos perdón a Dios por haber pecado. Pero a veces el pecado como que es una forma de vida, un hábito difícil de deshacernos de él y seguimos, hermanos, en una posición delante de Dios, sintiéndonos culpables delante de Él, porque no nos hemos podido, porque seguimos pecando, no nos hemos podido deshacer de ese hábito que se ha quedado en nuestras vidas, ese elemento que está en este cuerpo de muerte, como le decía Pablo en Romanos capítulo 7, casi al final, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, como diríamos, este cuerpo de muerte está consciente de que ha pecado contra un Dios que es santo y que lo hemos ofendido y que no hay forma de allegarnos a Él y que estamos fritos. Pero lo que Dios quiere, hermanos, es eliminar esa barrera y que nos sintamos bien delante de Él, que lo miremos como un Padre, que lo miremos como a un Dios amoroso, un Dios inclusivo, un Dios que nos recibe. Y entonces, como por esfuerzo humano, nunca vamos a lograr estar en el estándar de Dios. Dios tiene que hacer provisión para quitar esa barrera de en medio y permitirnos a nosotros acercarnos a Él sin ningún tapujo. Cuando ya un cristiano ha superado esta barrera y empieza a caminar con Dios, muchas veces lo que pasa es de que, bueno, estoy hablando de la barrera de, no es que haya quitado, sino que hemos tratado de tener esta faceta de la vida del cristiano un poquito calmada. No pecamos tanto, pero cuando no pecamos tanto y volvemos a caer en pecado, entonces nos sentimos culpables y mi conciencia me dice a mí, hey, has pecado, estás mal delante de Dios. Bueno, primero era Dios el que me decía que todos son pecadores.
Después soy yo el que me está diciendo, has pecado. Y entonces, hermanos, esto viene a convertirse en una forma de lastre para el crecimiento espiritual, porque si yo no me siento bien conmigo mismo, yo me descalifico, yo me desencanto, yo me desanimo y me aparto de los caminos de Dios. Y entonces Dios ha hecho provisión para esta faceta de nuestra vida también. Luego tenemos un tercer elemento, cuando el diablo viene y nos ataca y nos hace sentir de que nosotros somos lo peor, de que Dios no debió haber tenido misericordia de nosotros, que nosotros deberíamos de estar quizás bien sumidos en el infierno. Y la verdad es que también es una actitud insalubre para la vida espiritual y nosotros, hermanos, tenemos provisión de parte de Dios para eliminar esto. Entonces hay dos cuestiones en la vida del cristiano: los pecados y el pecado. Cuando decimos los pecados, estamos refiriéndonos a esa habitualidad de estar pecando, que no nos la podemos sacudir. Después, que nos hemos logrado calmarla, como dije anteriormente, nos topamos con una nueva condición, que es, la tentación está ahí constantemente. Y muchas veces, tenemos, por ejemplo, esta, esta actitud de que dice, oísteis que fue dicho, decía el Jesús a los fariseos, no adulterarás, pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y entonces, a veces la tentación misma nos hace pensar de que ya somos pecadores, de que ya estamos descalificados para el reino de los cielos. La misma conciencia nos dice, has pecado. Y nosotros nos acusamos a nosotros mismos. A veces no hay, bueno, a veces sí nos pasamos de la tentación al pecado, pero entonces nos damos cuenta de que todavía existe esa tendencia en nosotros y no nos la hemos quitado de encima. Y entonces algo tiene que hacer Dios para eliminar esa conciencia de culpa que a muchos cristianos anda cargando por ahí, que no lo deja crecer ni madurar espiritualmente. Y luego el diablo viene, pues, como les dije anteriormente, a decirnos, has pecado, no la haces para el reino del cielo. El acusador, el señalador, el que va allá al trono de Dios y está poniéndonos el dedo con Dios por las cosas que hacemos. Y entonces el diablo se encarga, hermanos, de que estemos conscientes de que hemos pecado contra Dios, de que nuestra conciencia nos diga, has pecado, y el diablo se encarga de hacernos saber de que hemos pecado, de que somos pecadores. Y entonces Dios ha hecho, decíamos, provisión para eliminar estas tres áreas de nuestro caminar espiritual, para ayudarnos a caminar de la manera correcta con Dios. Esto puede constituir la base correcta de la vida espiritual de cada creyente. Primeramente teníamos el pecado contra Dios. ¿Cómo eliminamos eso? ¿Cómo yo, un hombre mortal, pecador, de carne y hueso, puedo abandonar la idea de que le he fallado a Dios y que lo único que me merezco es ir a que barran el infierno conmigo? ¿Cómo lo hago? Y entonces la palabra de Dios, a veces si la agarramos fuera de contexto, nos puede terminar de aplastar. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces muchos de nosotros andamos con eso en nuestra conciencia, de que Dios hizo tanto que hizo Dios, y seguimos pecando, seguimos fallándole. Y entonces nos sentimos alejados de Él. Pero la provisión que Dios hizo fue la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Y muchas veces no tenemos conciencia del valor y el poder de la sangre de Jesús operando en nosotros. Vamos a tener una lectura en la palabra de Dios. Y bueno, la vamos a tener primero. Vamos a leer en capítulo 5 de Romanos, los primeros 2 versículos. Dice así la palabra: justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ok. El estado al cual Dios nos quiere llevar primeramente es a ese estado de justificación. Cuando digo justificación, acuérdense el Salmo 1, ¿cómo empieza? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahí sigue una descripción de cómo es un hombre justo. Ahora déjeme decirle algo. Ese ser humano, dije hombre, pero esto va con las mujeres también. Vamos a decir ser humano por motivos prácticos. Este ser humano justo que el Salmo 1 describe, lo está describiendo a usted y me está describiendo a mí después de que la sangre del Hijo de Dios ha sido aplicada a mi vida. Y quiero que me entiendan una cosa. Todavía estamos creciendo, todavía estamos madurando. Muchas veces la naturaleza pecaminosa, los hábitos todavía están presentes en nosotros, pero tenemos que ir poniendo fundación para nuestra vida espiritual. Lo primero es el poder de la sangre del Hijo de Dios para limpiarnos, escuche bien, de todo pecado. En 1 de Juan 1:7 dice así la palabra de Dios: y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Aquí no está limitando el poder de limpieza que la sangre de Cristo tiene. Nos limpia de todo pecado. Y entonces esto es algo que los creyentes como que no acaban de entender. Nos limpia de todo pecado. Delante de Dios estamos justificados. Somos la persona descrita en el Salmo 1, que estamos justificados y tenemos entrada a la gracia de Dios. Tenemos entrada a la presencia misma de Dios. Y entonces este es un principio, decía, que tiene que apoderarse de nosotros. Y que tengamos esa convicción fuerte de que Dios ya me limpió, Dios ya me perdonó, y los pecados pasados, presentes, futuros ya están perdonados. Lo único que Dios espera cuando hemos pecado es que nos pongamos de acuerdo con Él. Y el trabajo de limpieza de la sangre de Cristo continúa en nosotros. Basados en esto, hermanos, hay algunos que por A o B razones, después de caminar un rato con el Señor, tienen un desliz y ya no quieren ni acercarse a Dios. Te voy a decir una cosa, hermano, si tu corazón cree, si el Espíritu Santo todavía sigue tratando contigo, hermanos, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Tan fácil como arrepentirse, pedir perdón y recibir la restauración que Dios nos da. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora tenemos una segunda situación. Mi conciencia, que no me deja en paz. Mi conciencia que me está diciendo: has pecado, has pecado, has pecado, has pecado. Pero lo que acabamos de leer en 1 de Juan 1:7 aplica esto también. Sí he pecado, pero Dios me ha perdonado. Sí he pecado, pero Dios, hermanos, a través de su Hijo, también hizo provisión para rescatarnos de esta vana manera de vivir. Llega un punto en que nosotros ya no queremos pecar, ya no queremos ofender a Dios. Cuando esto pasa en nuestras vidas es porque ya hemos crecido, ya hemos madurado un tanto, y ya estamos en el camino de ir eliminando de nuestra vida
esa conciencia de culpabilidad. La provisión que Dios ha hecho para sacarnos de esa mentalidad, para que este cuerpo de pecado quede neutralizado, es la cruz. Cuando llegamos, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, y vamos a leerlo, hermano, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, escuche bien, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado no sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. Aquí está otra verdad que Dios está diciendo acerca de nosotros. El cuerpo del pecado ha sido crucificado juntamente con Cristo. Yo estoy crucificado, usted es creyente de verdad, usted ha sido crucificado juntamente con Cristo para neutralizar este cuerpo de pecado. La cuestión pasa esta, que muchos cristianos siguen pensando de que estoy vivito y coleando, yo no he muerto con Cristo todavía, pero la palabra de Dios dice que usted ha sido crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, como lo dice Gálatas 2:20. Entonces, mientras usted no crea la palabra de Dios, usted está en problemas. Mientras usted no camine por fe, usted está en problemas. Y entonces es aquí, hermano, hermana, donde tenemos que adoptar esta nueva convicción. Dios dejó la cruz para darle duro al pecado. Y Dios la cruz no, cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, usted pasa a ser un discípulo de Cristo, Dios lo incluye juntamente con Cristo en su cruz. Y el pecado, hermanos, que lo traía como loco, lo traía del cuello para arriba y para abajo, de repente, por la convicción que usted tiene de que usted está crucificado juntamente con Cristo, usted se da cuenta de que el pecado no tiene fuerza, no tiene poder sobre usted. Pero alguno dirá, pero pastor, bueno, eso lo sé, ya lo sabía lo que usted está diciendo. Pero todavía sigo pecando. Todavía sigo fallándole a Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Hermano, que no le has creído a Dios del todo. Que te estás escuchando a ti mismo, te estás viendo a ti mismo y estás juzgándote a ti mismo. Pero no estás dejando que Dios te mire y te juzgue. Porque Dios ya nos ve cubiertos con la sangre de su Hijo. Redimidos, justificados y cubiertos con la sangre de su Cristo. También Dios nos ve crucificados juntamente con Cristo. Este cuerpo ya no tiene, el pecado ya no tiene poder sobre este cuerpo. Pero tengo que creerlo. Y para llegar a ese punto de convicción, tengo que orar. Tengo que pedirle a Dios, convénceme, Señor. Dicen que este hermano llegaba donde otro hermano a hablarle de la miseria que él tenía como, como cristiano. Y le decía el hermano, es que no puedo parar de pecar. No puedo parar de pecar. Por más que haga, por más esfuerzo que yo haga, no puedo. Y entonces una vez este hermano lo escuchó y sabía que era un lamento que todo cristiano verdadero lo tiene. Que todo creyente verdadero. Y le dijo, ¿sabes qué, hermano? Ora de esta forma. Pídele al Señor que te permita verte crucificado juntamente con Él. Para que te des cuenta cuál es hoy tu verdadera posición delante de Dios. Y entonces el hermano se lo agarró y no me dijo nada. La respuesta de él no me dijo nada. Pero sí le hizo caso y se fue a orar al Señor y le dijo, Señor, ¿cómo es que tú me ves? Revélamelo. Porque el hermano allá me dijo de que si yo me veo a mí mismo como tú me ves y me doy cuenta y tengo revelación acerca de como tú me ves, voy a dejar de pecar. Voy a tener victoria sobre el pecado.
Pasaron como unos 3 meses. Y entonces cuando se volvieron a ver los hermanos, le dijo, hermano, el Señor me permitió verme crucificado juntamente con Cristo, para que yo me diese cuenta de que ahora ya no vivo yo, mas es Él el que vive a través mío. Y entonces, cuando es Cristo a través de nosotros, hermano, el pecado pierde fuerza. Y tú y yo podemos caminar de una manera firme delante de Dios, honrándole y glorificándole. Y sin estarnos sintiendo culpables por algo de lo cual Dios ya tomó control. Algo que Dios ya quitó de en medio. Algo de lo cual Dios ya nos limpió. Ok. Vamos a la tercera faceta. Viene el diablo y me señala. Un pecado. Y ahí, le voy a decir, en una iglesia legalista, religiosa, wow, esto abunda. Y si usted, hermanos, tiene tendencias legalistas y religiosas, usted va a ser de los que andan señalando a medio mundo. Pero no se le olvide que hay 3 dedos señalándolo de regreso a usted. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que Dios ya hizo la provisión para que el diablo, el acusador, no esté tomando ventaja en su vida espiritual y lo deje en paz. Y tenemos pues que el diablo no descansa, no se quedó de brazos cruzados cuando te vio victorioso, cuando vio que lograste poner tu posición delante de Dios en la posición correcta, cuando al verte crucificado lograste tener victoria sobre el pecado, sino que viene a acusarte. Pero quiero que la palabra de Dios venga a suplantar cualquier convicción que podamos tener acerca de nuestra vida espiritual. En Romanos 8 leemos, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. El diablo se quedó sin argumento. Y el diablo querrá hacerte creer de que no la armas, de que no la haces como hijo de Dios. Te va a señalar lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen, pero la palabra de Dios nos amonesta a que caminemos no por oído ni por vista, sino por fe. Fe en la palabra de Dios. Si Dios es el que me justifica, ¿quién contra mí? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Piensa bien eso, hermano. Que esto se te quede bien sembrado en la mente y en el corazón. ¿Quién contra ti? Si tú eres un hijo de Dios lavado por la sangre de Cristo, hermanos, el diablo puede hacer todo lo que quiere en contra de tu vida, quererte hacer sentir culpable para que tú caigas en un estado espiritual infantil. Pero la verdad de Dios tiene que prevalecer. Tú se la puedes cantar al diablo. Cuando venga el enemigo a acusarte, tú has pecado. Dile, Dios es el que me ha justificado. La sangre de Cristo me ha cubierto y estoy perdonado. Soy un justo. Es más, la palabra de Dios me llama santo. Y nosotros somos los santos de Dios, hermano. No como los santos de la Iglesia Católica. No, somos los santos de Dios. Santos porque Él nos ha santificado con la sangre de su Hijo. Ahora, hermanos, espero que hayamos agarrado una perspectiva nueva acerca de nuestro caminar espiritual y ya no andemos ahí tropezándonos, dándonos de dientes, no sabiendo, confundidos o sin saber qué hacer. Estamos parados sobre una fundación firme, la sangre de Cristo, la cruz de Cristo. Eso nos da una posición firme
ante el poder del pecado, ante el poder del diablo, y una posición de aceptación delante de Dios Padre, con quien nos importa estar en armonía. Que Dios los bendiga, hermanos, y ahora vamos a orar para que esto sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Padre Dios, en el nombre de Jesús, presento a tu pueblo, Padre bendito, y tú conoces el estado de madurez de cada uno, el estado de la revelación que cada uno ha recibido, y Padre bendito, tú sabes a dónde está cada uno. Pero en esta hora yo vengo delante de tu presencia, Señor, porque es menester, Padre Celestial, que todo concepto, toda convicción, toda experiencia humana, a la par de tu palabra, sea eliminada y sea suplantada por tu palabra, bendito Dios. En esta hora yo te pido que la mente y el corazón de tus hijos, en la mente y en el corazón de tus hijos, cada uno esté convencido del perdón que tú proveíste en la cruz del Calvario a través de tu Hijo por la sangre que Él derramó. Que el Salmo 1, Señor, que todos lo lean, lo repasen y que lo acepten en su corazón y en su mente como su naturaleza más básica ahora que son creyentes. Y que caminen, Señor, de acuerdo a su profesión de fe. También te pido, Señor, acerca de aquellos hermanos que caminan con una conciencia culpable y que los lleva, Dios mío, muchas veces hasta alejarse de ti o tomar pausas en su caminar espiritual que pueden ser peligrosas.